Amados hermanos en el Señor, es un gozo, una alegría y una bendición para mí saludarles. A nombre de la Iglesia queremos que todas las bendiciones de Dios estén sobre ustedes en este inicio de año. Tiempo de propósitos, y les recomendamos que uno de los propósitos sea tener una relación creciente con Jesucristo, cada día, cada semana, cada mes, buscando cómo agradarle, cómo servirle. Una de las maneras de tener una relación creciente con Jesucristo es el de adorarle conforme a su palabra. Así que acerquémonos con el corazón dispuesto, con las mentes despiertas, para gozar de este tiempo en comunión con nuestro buen Padre Celestial. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 5: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Por tu gran amor puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos. Extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Amén. Con ese espíritu, con ese llamamiento a la adoración, cantemos al Cristo vivo sirvo. Muchas veces nuestra naturaleza se inclina para hacer lo malo. Tenemos tendencia para hacer lo que no agrada a nuestro Dios. Y tenemos cierta resistencia para hacer lo que Él nos manda.
Oremos cada uno de nosotros confesando nuestros pecados delante de nuestro Padre Dios. Señor y Padre Celestial, nos acercamos a ti con el corazón contrito y humillado. Al hacer un breve recordatorio de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, podemos darnos cuenta que hemos hecho mal delante de ti y hemos ofendido a nuestro prójimo. Te rogamos que tú nos perdones, Padre Celestial, que tú nos limpies de toda maldad, para que nuestra vida sea gozosa y estemos en paz contigo. Recordamos la muerte de Cristo, que Él murió para pagar por nuestros pecados. Gracias por ese don infinito demostrado en la cruz del Calvario y, Señor, confirmado en la resurrección soberana de Jesucristo. Te alabamos y adoramos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. La palabra de Dios confirma que nosotros somos perdonados cuando nos dice en Romanos 8: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Con esta seguridad, cantemos en adoración a Cristo nuestro Señor, digno y santo. Y después le damos gracias a través del canto Gracias, Cristo. Santo es Él.
set me free. Christ my Savior, you rescue me. Take this life delivered, a vessel of your love. Devoted to see your kingdom come. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi redentor. Gracias, Señor, me salvaste. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord, I love you, Lord. You've entered my heart, you've set me apart. I love you, Lord, I love you, Lord. Por ti puedo ver, soy un nuevo ser. Te amo, Dios, en mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord, I love you, Lord. You've entered my heart, you've set me apart. I love you, Lord, I love you, Lord. Por ti puedo ver, soy un nuevo ser. Te amo, Dios, en mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, Thank you, Jesus, you set me free. Christ my Savior, you rescue me. A través de toda la Biblia podemos ver la instrucción constante, amorosa, diligente, que nosotros debemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Comenzando en Génesis 14, hay alusión a este evento. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Amén. Invitados para leer el contexto de este versículo en Génesis 14, nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas, las entregamos al Señor. Oremos consagrando estas ofrendas y estos diezmos. Padre Celestial, de todo lo mucho que nos has dado, te traemos nuestros diezmos y ofrendas,
cumpliendo tu santa voluntad y participando nosotros de la bendición de colaborar con tu obra. Consagra estas ofrendas, estos dones que tu pueblo te trae. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Ahora, amados hermanos, preparemos nuestros corazones, nuestras mentes, los cuadernos para hacer apuntes del estudio de este día. Jesús resucitado. No podemos pensar en un tema más importante para comenzar este periodo, este año, que Jesús resucitado. Prestemos atención, aprendamos y rindamos nuestro corazón a Cristo. Padre Santo, estamos delante de ti en un día precioso, comenzando el año y celebrando la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Gracias, Señor, que en tu gracia nos has dado un día a la semana, durante todo el año, un día y otro día y otro día, cada domingo, para celebrar que tenemos un Salvador vivo, un Salvador que está listo para defendernos, un Salvador que es nuestro Señor, nuestro Rey. Te rogamos que el día de hoy la meditación nos afecte de manera directa, no solamente a nosotros que somos cristianos, pero te rogamos que tú llames a los que escuchen tu palabra y que todavía no se hayan decidido a reconocerte como su soberano. Te rogamos que así como tú afectaste nuestros corazones y te aceptamos y reconocimos que somos pecadores, que ellos también lo hagan. Y que la gloria sea para ti y para ti nada más. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios dice en el texto de hoy, en Marcos 16, del 1 al 8. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Mis hermanos, somos cristianos por gracia de Dios. No es de nuestra propia iniciativa, sino que es totalmente iniciativa de Dios. Una persona muerta no tiene movimiento, no tiene pensamientos. Sin vida es imposible pensar en algo. Es imposible decidir algo. Es imposible hacer algo. La Biblia nos dice claramente que todos los descendientes de Adán y Eva están muertos en sus delitos y pecados, hasta que por gracia de Dios el Espíritu Santo los hace nacer de nuevo, infundiendo fe en sus corazones. Entonces, en este segundo nacimiento, totalmente por iniciativa de Dios, pasamos de muerte a vida. Mis hermanos cristianos, celebremos la vida que Dios nos da.
Recordemos los eventos de este tremendo primer día de la semana, cuando Dios Padre levantó con gran poder y gloria de entre los muertos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cristo Jesús. Algo evidente, tan sencillamente evidente, que parece una tontería hablar de ello, es el hecho de que para poder resucitar, una persona tiene que estar muerta. Sencillo, ¿no? Para que te enfermes, pues tienes que estar sano. Para que sanes, tienes que estar enfermo. En el relato de hoy, 3 mujeres van al sepulcro. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Y fueron precisamente el primer día de la semana, como hoy, domingo. Y en el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? Para su sorpresa, cuando llegaron, la piedra ya estaba corrida. Al entrar, se asustaron porque vieron un ángel. Y el ángel les dijo: no se asusten. Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, tal como les dijo. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no le dijeron nada a nadie porque estaban asustadas. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender? ¿Qué es lo que nosotros debemos comprender? ¿Qué es lo que nosotros debemos creer? ¿Y qué es lo que nosotros debemos vivir respecto a este tremendo evento? En primer lugar, debemos reconocer, debemos creer que Cristo Jesús murió un viernes más o menos a las 3 de la tarde. El Mesías de Israel murió después de haber sido crucificado, y fue crucificado después de una parodia de juicio. La muerte de Jesús fue una necesidad para nosotros. Solamente con su muerte pudo pagarse la tremenda deuda acumulada por los elegidos. Esa tremenda deuda que fue acumulada, que se acumula y que se acumulará. Por razones de prudencia no se insiste mucho en el tema, pero la realidad es que Jesús pagó lo pasado, Jesús pagó lo presente y Jesús pagó lo futuro. Si hubiera 1000 planetas Tierra, la sangre de Cristo Jesús sería suficiente para pagar por todos los pecados y por muchos más. Por eso nosotros podemos vivir tranquilos y confiados. Jamás tendremos que contribuir para terminar de pagar. Cuando Cristo Jesús clamó desde la cruz: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo la agonía que nos correspondía a nosotros. En toda justicia nosotros debimos haber sufrido. Un detalle que muchas veces se pasa por alto es que una deuda no puede pagarse 2 veces. Cuando Cristo Jesús murió en nuestro lugar, Él pagó todo. No pagó
casi todo, sino que nuestra deuda fue cancelada totalmente de principio a fin. En nuestra necedad, algunos de nosotros intentamos ayudar a pagar esa deuda, a participar de alguna manera en el pago. Pero lo que no nos damos cuenta es que estamos menospreciando el pago que Cristo Jesús ya hizo a nuestro favor. Algo que debiera hacernos reflexionar es que nosotros recordamos muchas veces los detalles relacionados con la muerte de Cristo Jesús, pero no meditamos lo suficiente en lo que representa para nosotros su muerte, lo que significa para nosotros el que Cristo Jesús haya muerto en nuestro lugar. Es rara la persona que, venido el caso, no diga, por ejemplo, yo me lavo las manos, como Poncio Pilato lo hizo durante la parodia de juicio a Jesús. Y todo el mundo recuerda que el gallo cantó después que Pedro negó 3 veces a su maestro. Si meditáramos lo suficiente en lo terrible que fue el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz, nosotros pensaríamos diferente. Recordemos que Él sufrió durante muchas horas, sin haber comido, sin haber dormido desde el día anterior. Si meditáramos en eso, nos ayudaría a reflexionar y nos ayudaría a que apreciáramos mucho más el hecho de ser salvos de la ira de Dios. El hecho que no haya habido necesidad de quebrar las piernas de Jesús es uno de los indicadores de que Jesús realmente estaba muerto cuando llegaron los soldados a revisar. La Escritura nos dice claramente en Juan 19, 32 y 34 que los soldados quebraron las piernas de los 2 crucificados junto a Jesús, pero no las de Jesús porque le vieron muerto. Algo importante para considerar aquí es que los soldados encargados de ejecutar a los condenados a muerte no eran escogidos al azar y no eran novatitos, sino que eran soldados sazonados, endurecidos, encallecidos, que se volvían expertos en la tarea tan terrible que tenían. Precisamente por esa experiencia es que uno de los soldados atraviesa el costado de Jesús para asegurarse físicamente que Jesús estaba bien muerto. Lo que sí interesa a nosotros es: ¿su muerte te beneficia o te perjudica? Si eres cristiano, obviamente la muerte de Cristo Jesús te beneficia, porque tus deudas han sido canceladas. Tu deuda quedó totalmente pagada. Pero si no eres cristiano y mueres sin haber reconocido que eres pecador y sin haber reconocido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, entonces la muerte de Cristo te perjudica. Vas a morir sin haber reconocido por tu orgullo que eres pecador, que necesitas a Cristo Jesús, y entonces has dejado de lado una salvación tan grande. El otro asunto que debemos nosotros reconocer, creer y vivir es que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos el primer día de la semana, un día domingo como hoy. El relato bíblico
de la muerte de Jesús no se detiene, sino que continúa hasta el primer día de la semana. Y ese primer día de la semana fue cuando Dios, con gran poder y gloria, levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, tal como nos dice la lectura de hoy. Pero además Mateo añade que hubo un terremoto y los guardias quedaron como muertos. Mucha gente hoy día tiene dudas respecto a la resurrección de Cristo Jesús. Si tú tienes duda, no eres parte de un grupo pequeño. De hecho, tu partido es mayoritario, porque estamos viviendo una época en que el lema es ver para creer. Estamos viviendo una época en que nuestros sentidos nos gobiernan en lugar que nuestros sentidos sean nuestros servidores. La inmensa mayoría de la gente no se percata que la fe es un don de Dios y que ver un milagro no necesariamente origina fe, sino que en la mayoría de las ocasiones es precisamente al revés. La fe origina el milagro. Jesús nos enseñó respecto a esto en la historia del rico y Lázaro. Cuando el rico le suplica a Padre Abraham que mande a Lázaro a sus parientes para que ellos no lleguen a ese lugar de tormento, Padre Abraham le responde en Lucas 16:31. Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. La Biblia nos ofrece varios ejemplos, varias pruebas de la veracidad de la aseveración de Jesús en la historia del rico y Lázaro. Recordemos brevemente a Faraón. ¿Acaso no vio Faraón los milagros? ¿Creyó Faraón? No, absolutamente. Y la prueba que Faraón no creyó es que decidió perseguir a los israelitas, aun cuando los israelitas estaban pasando en seco el mar. Otro ejemplo. ¿No vio Judas en primera fila todos los milagros que Jesús efectuó durante su ministerio? Si no los vio todos, por lo menos seguro que vio una gran parte de ellos, la mayoría. ¿Creyó Judas? No, absolutamente no creyó. La prueba de que Judas no creyó es que entregó a su maestro por unas míseras 30 monedas de plata. La prueba suprema de que los milagros no engendran fe es la situación de muchas personas incrédulas hoy día, que aún se resiste a creer que Cristo Jesús se haya levantado de entre los muertos, aun cuando hay suficientes pruebas documentadas. Josh McDowell es una persona que, armado con una mente poderosa, decidió investigar esas pruebas para encontrar su falsedad. Y Josh terminó siendo cristiano. Otra persona es Lee Strobel. Investiguen. La resurrección de Cristo Jesús fue un milagro, no cabe duda.
Nadie absolutamente ha podido regresar a la vida después de morir, especialmente si muere como Jesús. Tal como apuntamos antes, un muerto es absolutamente incapaz de tomar alguna acción, mucho menos regresar a la vida por sí mismo. Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana y su resurrección es una de las doctrinas principales de nuestra iglesia. El apóstol Pablo expresó de manera clara y contundente en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Cristo sí resucitó, como nos dice un poco más adelante en el verso 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. La resurrección de Cristo Jesús confirma que su sacrificio expiatorio en la cruz fue totalmente aceptado por el Padre. Cristo Jesús fue a Galilea después de resucitar. Tal como le anunció a sus discípulos antes de morir, y tal como le dijo a las mujeres que le recordaran a sus discípulos, la Biblia documenta varios incidentes cuando Jesús se apareció a sus discípulos. Uno de los más interesantes fue cuando Tomás no estaba presente y se apareció a ellos. Así que todos habían visto a Jesús menos Tomás. Pobre Tomás. Tomás no podía aceptar que Cristo Jesús se hubiera levantado de entre los muertos. En eso, Tomás se adelantó a todos los incrédulos, inclusive de nuestra época. Jesús no quiso dejar en esa condición de incredulidad a Tomás, porque le amaba igual que amaba a los demás discípulos. Y entonces fue en un acto de amor de Jesús que decidió presentarse de nuevo a sus discípulos, estando Tomás presente. Le dijo Jesús a Tomás que metiera su dedo en su herida, que palpara su costado. Entonces fue cuando Tomás creyó y tuvo que exclamar, Señor mío y Dios mío. Pero mejor leamos la escritura en Juan 20, versos 24 al 29. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos de sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Porque me has visto? Has creído, le dijo Jesús. Dichosos los ojos que no han visto y sin embargo creen.
Hoy día hay muchos que dudan que Jesús esté vivo, que Jesús haya resucitado. Y como ya discutimos antes, solamente por la gracia de Dios tendrán la fe suficiente para aceptar que Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, ha resucitado. Cristo Jesús, vive y reina a la diestra de Dios Padre. La Biblia nos dice claramente en Marcos 16:19 que Jesús está a la diestra del Padre. Dice así: después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús a la diestra de Dios? Varias cosas. Algunas de ellas las dice claramente la Biblia, y en otras ocasiones se puede inferir de manera segura. La que siento que nos atañe más mientras tengamos vida sobre esta tierra es que Jesús está intercediendo por nosotros. Tal como nos dice Hebreos 7:22 al 25. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero, como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Por si esta cita no nos pareciera suficiente, tenemos la de Romanos, capítulo 8, verso 34, que nos dice: ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que, anímate, cristiano. Cristo Jesús está ahora mismo intercediendo por ti sin cesar. Ánimo. No estás solo cuando clamas a Dios por cualquier asunto que sea. Hay alguien que está pendiente de ti. Hay alguien que está rogando a Dios en tu favor. Anímate. Incrementa tu vida de oración. Te recomiendo como una ayuda un excelente libro del doctor Richard Pratt, Orando con los ojos abiertos. Cristo Jesús está gobernando el mundo. A muchos de nosotros nos parece que cada quien hace lo que quiere, lo que le venga en gana. Pero no es así. Un ejemplo que me parece perfecto es el de Judas Iscariote. Según él, iba a ganar un dinerito fácil, unas 30 monedas de plata, entregando a su maestro. En realidad, según nos dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versos 22 al 25, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este, Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios,
y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Jesús está gobernando el mundo porque Dios le ha dado toda autoridad, tal como nos dice Mateo 28. Jesús se acercó entonces a ellos, a sus discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Además, está ocupando Jesús un lugar de honor a la diestra del Padre después de haber consumado nuestra salvación. Y por último, mis hermanos, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, vendrá un día con gran poder y gloria. Nosotros los cristianos tenemos la certeza de su segunda venida. En Marcos 13, Jesús nos aseguró que un día regresará. Inesperadamente, aunque habrá algunas señales, tal como la predicación del Evangelio a todas las naciones, a todas las etnias. Precisamente porque Cristo Jesús lo prometió y Él siempre dice la verdad, la Iglesia está segura de que un día Cristo Jesús regresará con gran poder y gloria, aunque nadie, absolutamente nadie, sabe el día ni la hora. Y cuando venga no será en secreto, sino que será visible. Checa donde la Biblia dice que todo ojo lo verá. No caigas en la trampa de los que dicen algo distinto. El asunto es, ¿qué tanto estás preparado para su segunda venida? Debemos recordar que el juicio final viene enseguida de ella. Así que, cada uno de nosotros que somos cristianos, creemos que nuestro Redentor vive y creemos que Él volverá. Y si creemos, debemos vivir de tal manera que la gente se dé cuenta que realmente creemos. Cristiano, tu Señor y Salvador vive, celébralo, gózalo, vívelo, que tu vida manifieste de manera contundente que tienes la certeza que Cristo Jesús, después de haber expiado nuestros pecados en la cruz del Calvario y habiendo pagado por todos nuestros pecados el primer día de la semana, Dios le levantó de entre los muertos. Cristo Jesús vive. Si no eres cristiano, ya no esperes más. Ruega a Dios te permita reconocer que eres pecador y estás condenado a una muerte segura. Ruega a Dios te abra los ojos para que veas que solamente Cristo Jesús puede resolver tu situación. Ruega a Dios que te abra los ojos para que veas que solamente Cristo Jesús salva. Ruega a Dios te dé un corazón nuevo, una nueva vida en Cristo Jesús. Ruega a Dios que te capacite para que lo reconozcas como tu Señor y Salvador. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias por la certeza que tu Espíritu ha puesto en nuestros corazones, que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos, que Cristo Jesús vive y reina para siempre. Y Cristo Jesús un día volverá como ha prometido. Señor, te rogamos que nuestra vida le muestre a todos que nuestra fe es cierta y segura. Señor, capacítanos para que vivamos de acuerdo
a que tenemos un Cristo resucitado y que la gloria sea para ti nada más. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban la bendición tal como está en Números 6. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén.